su origen, el Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico. Hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Esto es Querigma Católico Evangélico, les habla Carlos Salazar. Bueno, hoy día, primero que todo, quisiera pedirle disculpas a quienes siguen mi canal y esperaban que hubiera bastante contenido, digamos, en los últimos días. La verdad es que por temas de trabajo, ustedes saben que yo no me dedico principalmente a YouTube. Por temas de trabajo y por otros asuntos, se me ha hecho bastante limitado, bastante corto el tiempo para poder, digamos, hacer este tipo de material. Pero dado a que pude finalmente, digamos, preparar algo para el canal, y debido a que también otros hermanos me lo han pedido, voy a hablarles de lo que es el cuadrilátero wesleyano, cuadrilátero de Wesley, que es un tema que a muchos les puede interesar. Me lo han pedido también de la audiencia, me han dicho, oye, hazte un video del cuadrilátero wesleyano. Como hablé la otra vez del cuadrilátero de Chicago-Lambert, muchos pensaban que ese era el cuadrilátero wesleyano, pero no, ese es otro cuadrilátero. Y este cuadrilátero wesleyano sí es ya de la corriente a la que yo pertenezco, que es el metodismo. Así que es un tema muy, muy querido, muy, muy que viene desde mi corazón, ¿no? Entonces, les voy a pedir que, bueno, que si les gusta el video, lo compartan, comenten, pongan ahí sus opiniones. Si les gustaría que ahondáramos más en alguno de los puntos que se van a tratar acá, eso también estaría bastante, bastante bueno, bastante enriquecedor para todos nosotros. Así que como ya es de costumbre en este canal, ya he estado preparando también diapositivas. Preparé una diapositiva cortita y esperemos que también el video sea bastante conciso, ¿no? Yo sé que a veces los videos largos a la gente no les gusta, les distrae, ¿no? Entonces, para también mantenernos dentro de lo que es el límite de la atención, tenemos que asumir, ¿no? Que en la sociedad tenemos muchas personas a las que les cuesta, digamos, concentrarse más de 30 minutos o más de una hora. Vamos a tratar de hacerlo lo más conciso y corto posible. Entonces, bueno, aquí está la diapositiva, el cuadrilátero wesleyano. Como pueden ver, ahí está nuestro amigo Wesley y está ese cuadrilátero. O sea, ustedes se imaginan qué es un cuadrilátero. O sea, pensarán que es un lugar donde se suscitan los campeonatos, ¿no? Las competencias de boxeo. Pero la verdad es que Wesley está bastante lejos de ser un boxeador. Él no era una persona específicamente conflictiva, sino que más bien él trataba de llevarse bien con todo el mundo y pese a que sí se metió en problemas un par de veces en su vida, por lo general él buscaba llevarse bien y entenderse bien con la mayoría de las personas. Entonces, este cuadrilátero, más bien se le conoce así por que tiene 4 lados, o digamos 4 patitas, o 4 puntos, 4 aspectos, que son los que nos deberían llamar la atención. Entonces, bueno, entrando ya en materia, tenemos que saber que
para entender el cuadrilátero wesleyano tenemos que primero conocer a este señor llamado Albert Outler. Albert Outler fue un pastor metodista de Estados Unidos que vivió entre 1908 y 1989, o sea, fue una persona que vivió la mayor parte de lo que fue el siglo XX. Y si ustedes buscan el origen del cuadrilátero wesleyano, uno se va a dar cuenta que en los textos de Wesley, en ningún texto Wesley habla de un cuadrilátero. Eso, Wesley nunca tuvo en mente este esquema del cuadrilátero al momento de, digamos, de configurar su teología. Sin embargo, Albert Outler es el que realmente acuña este término de cuadrilátero wesleyano, porque él se hizo el trabajo de investigar, o sea, de ver de dónde es que Wesley sacó, digamos, las fuentes que informaron su teología, o sea, la fuente, ¿de dónde saca Wesley su teología? Él empezó a preguntarse eso. Entonces, y eso también es un, ¿cómo se llama esto? Es un desafío porque Wesley no era un teólogo sistemático, era un teólogo práctico. O sea, básicamente Wesley no es como, por ejemplo, como Calvino o como Martin Chemnitz o como algún otro gran sistematizador. Pónganse, no sé, Herman Bavinck. Wesley no era un teólogo sistemático, no le interesaba crear una sistemática. Él era un teólogo práctico. O sea, su teología básicamente se enfocaba, digamos, a cómo vivimos nuestra fe y cómo esa fe la traducimos en obras, la traducimos, digamos, en algo vivo, en un amor vivo y que obra, digamos, en pos del prójimo y para la gloria de Dios. Entonces, otra cosa es que Wesley nunca escribió un tratado de teología sistemática. O sea, lo que nosotros sabemos de la teología wesleyana es básicamente en base a lo que se ha compilado de sus sermones, de sus cartas, de algunos escritos, de algunos folletos. O sea, todo eso es una compilación, pero Wesley nunca nunca se abocó a la tarea de crear una teología de cada una de las cosas. O sea, básicamente nosotros hemos tenido que darnos el trabajo de compilar el pensamiento de Wesley a partir de estos sermones, a partir de estas pequeñas obras que están dispersas por un lado y por otro, para poder, digamos, dilucidar cuál era la forma de hacer teología de John Wesley. Y una cosa interesante de Wesley es que él nunca tampoco intentó hacer una teología nueva. Él no era su intención crear la rueda nuevamente, sino que él ya, hay que entender que él era un sacerdote de la iglesia anglicana y gran parte de su teología va muy en consonancia con el anglicanismo. Un ejemplo de ello son los llamados 25 artículos de religión, que son los artículos de la iglesia metodista. Él los tomó de los 39 artículos de religión de la iglesia anglicana. Son casi los mismos, ¿no? Con excepción de algunos artículos que Wesley sacó porque consideraba que no era necesario que estuvieran ahí, o eran algunos artículos que tocaban algunos temas controversiales de la teología que más que edificar en realidad generaban divisiones. Entonces Wesley simplemente los omitió, esos artículos, para su propia reseña, que quedó en 25 artículos. Entonces básicamente la base de Wesley es el anglicanismo. Wesley no fue un teólogo sistemático, más bien era un teólogo práctico. Él trataba de buscar cómo poner en obra la fe que uno ha recibido a través del Espíritu Santo, y por lo tanto las fuentes que va a usar Wesley para su teología, vamos a ver, son principalmente las que están contenidas en este trípode anglicano que ya existía de antes, que es la escritura, la tradición y la razón. Entonces vamos a ver el trípode anglicano. Hay un cuarto elemento que vamos a ir después, vamos a ir viendo, y con ese ya se cierra el cuadrilátero, pero en principio ese cuarto elemento ya es más propio del wesleyanismo. No es tanto del anglicanismo, sino del wesleyanismo, del mismo pensamiento de Wesley y del metodismo, que es, además de la escritura, la tradición y la razón, Wesley añadió la experiencia.
Pero vamos a ir viendo esto punto por punto para poder dilucidar cada uno de ellos y además ver cómo aporta Wesley a la propia corriente anglicana y que después, obviamente, por razones políticas se dividió el movimiento metodista, pasó a ser su propia iglesia, pero conservó por un lado mucho del anglicanismo y además esta impronta propia de Wesley fue parte de la misma tradición de la iglesia. Entonces, es interesante cómo se va perfilando esto. Pero bueno, es importante saber que el pilar fundamental de la teología wesleyana son las escrituras. Y dice aquí, esto lo saqué de una página de la Iglesia Metodista de Chile, que dice, para la Iglesia Metodista, la Biblia es la primera y más importante fuente de doctrina, ya sea acerca de Dios, el hombre y la mujer, la salvación o la Iglesia. Para los metodistas, la Biblia es el fiel registro de la revelación de Dios y de su plan de salvación. Y toda doctrina fundamenta en su claro testimonio, y toda doctrina se fundamenta en su claro testimonio. Uno de los artículos de fe de la Iglesia Metodista, recordemos, estamos hablando de los 25 artículos, señala respecto de la Biblia, contenido en el reglamento de la Iglesia, uno de los artículos contenido en el reglamento de la Iglesia señala respecto a la Biblia. Las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación. De modo que el metodista, al hacerse miembro también de la Iglesia, confiesa que recibe y profesa la fe cristiana como está contenida en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Además, siendo la palabra revelada, o sea, siendo la Biblia la palabra revelada por Dios al hombre, para que a través de esta revelación encuentre su camino de salvación, la Biblia expresa también cómo el hombre debe vivir o moldear su vida. En resumen, para el cristiano metodista, la Biblia es la única norma infalible de fe, es decir, doctrina, y de conducta ética. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a apagar aquí un poquito la estufa, me está dando un poco de calor. Listo. Entonces, a ver, las escrituras entonces son el fundamento de toda la teología wesleyana. Las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación. Eso es lo que se llama la suficiencia de las Escrituras. Y por lo tanto, no solamente contiene ese camino de salvación, o sea, cómo alcanzamos la salvación, sino que además cómo debemos moldear nuestra vida una vez que tenemos la salvación. Entonces, por un lado está el lado de la fe, que es lo que nos conduce a la salvación, y por otro lado, el lado de la conducta, que es lo que nos conduce a la santificación, la ética. Y por lo tanto, la Biblia es la única norma infalible de fe y conducta. Es la que nos dice lo que debemos creer y la que nos dice qué es lo que debemos hacer. Es bien interesante porque dice que es la única norma infalible de fe. Pero entonces, ¿existirían otras normas o existirían otras fuentes que podrían ayudarnos a darle forma a nuestra teología? Bueno, para Wesley claramente sí. Sin embargo, la escritura siempre está en una posición superior, digamos, es paramount en inglés, la palabra paramount, que está por encima de lo que nosotros los metodistas entendemos por sola escritura, es más bien lo que se conoce como prima escritura, es decir, la Biblia primero y por encima de las otras fuentes, pero sin negar la validez de otras fuentes. Y esas otras fuentes son la tradición de la Iglesia, la razón y la experiencia. La tradición de la Iglesia, por ejemplo, aquí habla de una segunda fuente de autoridad, que se encuentra en la tradición cristiana. Dice, en los siglos de experiencia de la Iglesia cristiana, la obra del Espíritu Santo siempre estuvo presente en ella, sobre todo cuando al pasar de los años, la Iglesia de los primeros siglos entendió que era necesario definir en forma más precisa en qué consistía la fe y cuál era la sana doctrina de la que hablaba el apóstol Pablo. Por ejemplo, es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles podría considerarse que es uno de los más antiguos resúmenes
de nuestra fe. Eso es una afirmación de fe y además que es producto del consenso al que llegaron los primeros cristianos, posteriormente a través de los sucesivos concilios, y en los cuales se logró afirmar con claridad primero la Trinidad y también la doble naturaleza, ya sea humana y divina, de nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas, digamos que se llegó a un consenso en los primeros siglos, ya una vez cuando ya la Iglesia, podría decirse que cesó esta situación de persecución a la que estuvo sometida la Iglesia de los primeros siglos. Empezaron a darse cuenta los cristianos de que habían distintas corrientes y habían distintas enseñanzas dentro de los distintos grupos de la iglesia. Entonces dijeron, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo respecto a qué es lo que nosotros vamos a creer, qué es lo que nos une como cristianos. Y por eso entonces se definieron en estos concilios cuáles son los consensos más importantes del cristianismo. La Trinidad, la creencia del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, y viceversa. Pero al mismo tiempo el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ellos tres son Dios y cada uno en sí mismo también es Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Es un misterio. Es un misterio. No lo podemos saber, pero se ha definido que es de esa manera en los concilios, especialmente el concilio de Nicea. Luego, la doble naturaleza de Cristo, que Cristo es plenamente humano y plenamente divino. De ahí que, por ejemplo, a la Santísima Virgen, a María, Santa María, se le conoce como la Madre de Dios. No porque ella sea la madre de la Trinidad ni nada de eso, que ella haya sido como una especie de diosa, sino que es porque ella dio a luz a aquel que es Dios, que es el Hijo. Entonces, es la madre de Dios que se encarna, del Dios encarnado. Y en ese sentido se le dio el título de Theotokos o Theotokos. Este título es un título de carácter cristológico que habla más de cuál es la naturaleza, cuáles son las naturalezas de Jesucristo, más que hablar de la misma Virgen, ¿no? Entonces, claramente hoy en la tradición cristiana siempre se le ha tenido una reverencia y un respeto muy grande a la figura de la Madre de Dios, justamente por el rol que ella, siendo una mujer en su naturaleza, digamos, una mujer común como cualquiera de nosotros, fue elegida especialmente por Dios para un rol extraordinario y por eso se le quiere mucho y se le respeta y todo eso. Entonces, básicamente, eso ya va dentro de lo que es la tradición, ¿no? Entonces, por tradición, nosotros ya tenemos estos documentos importantes que son el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio. Y además, otra cosa importante que los concilios definieron fueron cuáles escritos eran los que iban a ser parte del Nuevo Testamento, o sea, cómo íbamos a definir qué libros entraban, sí o no, en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, sí, la Iglesia entra en cierta forma, a canonizar de forma, digamos, más definitiva los libros del Nuevo Testamento. Vemos que en las distintas comunidades cristianas habían varios textos, pero todas ellas tenían algunos textos que eran en común y generalmente ese criterio se utilizó, digamos, de que eran textos que todas las comunidades más o menos compartían, de que, por ejemplo, estos textos no fueran contrarios unos con otros, sino que fueran consistentes, que no se contradijeran, etcétera. Entonces, todos estos criterios fueron los que la Iglesia utilizó para definir cuáles libros entraban al canon. Entonces, es interesante también entender que los libros de la Escritura no son inspirados porque estén en el canon, sino que están en el canon porque son inspirados. Eso también tenerlo en cuenta. Y otro tema que es bien interesante es que además de estos documentos, además del canon,
que son cosas que vienen de la tradición. O sea, de la tradición nosotros tenemos los credos, tenemos el canon, pero además tenemos los escritos de los primeros padres, la patrística. Y aquí vemos, por ejemplo, a grandes padres de la iglesia como San Agustín, San Juan Crisóstomo en Oriente, los padres capadocios, Ambrosio de Milán, Tertuliano, Orígenes, todos ellos eran pastores, eran obispos, eran sacerdotes, teólogos que se dedicaron en los primeros años de la iglesia cristiana a discutir sobre ciertos puntos teológicos. En algunas cosas estaban, digamos, había un consenso, estaban de acuerdo, en otras cosas no estaban de acuerdo. Finalmente vemos que hay una riqueza muy grande en la tradición de los padres de la iglesia, y muchas cosas que nosotros hoy día asumimos como creyentes, como cristianos, en cierta forma no las veríamos de la misma forma si no fuera por el valioso aporte de las primeras sistematizaciones, por ejemplo, que hacían los padres de la iglesia, siendo que no eran exactamente sistemáticos en el sentido que nosotros hoy día lo entendemos, pero sí ayudaron a sentar las bases de los desarrollos teológicos posteriores. Por eso es importante también entender y conocer los textos de los padres de la iglesia. De hecho, los reformadores, el Lutero, Calvino, Zwinglio, apelaban constantemente a las opiniones de los padres de la iglesia para, digamos, complementar sus posturas, además de, obviamente, lo que estaba en la escritura, complementar de que la iglesia sí había tenido personas importantes que habían opinado de esta forma. Entonces, por eso uno ve, por ejemplo, en la institución de la religión cristiana, que es uno de los textos claves de Juan Calvino, vemos que hay abundantes citas a San Agustín, hay abundantes citas a otros padres de la iglesia, como Crisóstomo, por ejemplo. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Juan Wesley, el fundador del metodismo, también va a preocuparse mucho de la tradición de la iglesia, y especialmente él va a estudiar mucho la patrística de los padres griegos, de los padres orientales. Por eso en algunos puntos el metodismo, especialmente en lo que tiene que ver con la santificación, se parece bastante a la mística oriental. Tiene mucho de esa mística oriental y del concepto, por ejemplo, de los orientales de la feosis, que Wesley lo expresa de una forma análoga en lo que él conoce como la perfección cristiana. Entonces, eso es bien, bien interesante. Bien interesante la conexión que hay entre Wesley y los padres griegos, entre los reformadores y los padres de la iglesia en general, y saber también que la iglesia no comenzó, digamos, con la reforma, sino que la iglesia viene, digamos, de mucho antes, viene también, obviamente, el tronco de todos los protestantes, la mayoría de los protestantes, procedemos justamente de lo que antiguamente era la iglesia católica, y la iglesia de los primeros siglos, la iglesia de los concilios, etc. Entonces, el protestante, y especialmente los metodistas, no renegamos de eso. De hecho, lo hacemos parte también de nuestra propia tradición, y en general estamos conforme a todos por ejemplo, los credos que salieron en el concilio de Nicea, el credo de los apóstoles y el credo de Atanasio también es muy importante. Entonces, eso como parte de la tradición. Vemos aquí algunos ejemplos de tradición, por ejemplo, los textos patrísticos, los padres de la iglesia. Ya mencionamos de qué se trata todo eso, ¿no? Los credos, las confesiones, las afirmaciones de fe. Este otro punto no lo había tocado, la liturgia. También nosotros vamos a ver que, por ejemplo, ya las escrituras dan ciertas pautas de cómo celebrar la liturgia. Por ejemplo, la Santa Cena, cómo se celebra la Santa Cena, las palabras de la institución, cómo se debe hacer un bautismo. Sin embargo, son pautas bastante puntuales para ciertos aspectos, no da, digamos, todo el detalle de cómo debería ser la liturgia. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia hay ciertos rituales, hay ciertas cosas que se hacen
Está por esto de cantar, por ejemplo, los himnos, el de sentarse, levantarse, arrodillarse, todas esas cosas que son parte de la liturgia, los elementos que están, por ejemplo, adornando, todas esas cosas son parte de la tradición. Y de hecho, dentro de los textos patrísticos hay un texto bien interesante que es la Didache. La Didache podría llamarse que es uno de los primeros manuales de cómo hacer iglesia en cierta forma. Es un manual de iglesia, como de la práctica y de la disciplina de una iglesia. Es bien interesante ese texto, yo les sugiero que lo busquen porque está en internet, lo pueden conseguir. La Didache es un texto que de hecho ahí habla, por ejemplo, de cómo se debe administrar el sacramento de la Eucaristía, cómo se debe bautizar. También habla de los días de ayuno, por ejemplo, qué días debemos ayunar, y dice que los días tradicionales de ayuno son los miércoles y los viernes. Y esa tradición, de hecho, Wesley la retoma, incluso en la época cuando él estaba en el Club Santo en la Universidad de Oxford, los días que ellos ayunaban eran los días miércoles y los días viernes. Y de hecho, si uno va, por ejemplo, a una iglesia ortodoxa, yo que fui ortodoxo muchos años, esos son los mismos días que se hace ayuno en la tradición ortodoxa, los miércoles, que representa el día en que Judas hizo el trato con los fariseos para entregar a Jesús, y el viernes, porque es el día en que Jesús fue entregado y traicionado. Entonces, ahí esos son los 2 días donde se hacen los ayunos. Otras tradiciones que, por ejemplo, el metodismo recoge ya no tanto de la universalidad de la iglesia, de la catolicidad de la iglesia, sino de cosas específicas por ejemplo, de la iglesia anglicana. El metodismo recoge la tradición de los 39 artículos. Es como una especie de magisterio de la iglesia anglicana contenido en esos 39 artículos. Wesley obviamente los resume, los deja en 25, y hoy en día digamos que las posturas oficiales de la iglesia metodista están en esos 25 artículos, son como la confesión de fe de Westminster para los presbiterianos, o la confesión de Londres para los bautistas particulares, etc. Y obviamente el libro de oración común también, que era una tradición inglesa, que además venía de otra tradición católica más antigua, de los breviarios, de los misales y todo eso, y que el genial Thomas Cranmer hizo ahí una compilación y compaginó todo en este libro de oración común. Bueno, el metodismo va a tomar gran parte de la liturgia del libro de oración común, incluso Wesley. Les voy a mostrar acá, si pueden ver. Wesley escribió este libro, que es The Sunday Service for the Methodists in North America, que básicamente es una versión metodista del libro de oración común, y por lo tanto también nuestra liturgia metodista tradicional es básicamente una forma de liturgia anglicana. Eso también es bien curioso. Bueno, pasamos entonces a la tercera patita, que es la razón. Un tercer elemento presente en el pensamiento teológico metodista es la razón. Los metodistas insisten en que el contenido de la fe cristiana solo se deriva de la revelación de Dios contenida en la Biblia, pero están muy conscientes de que la Biblia se puede interpretar en forma capciosa y errónea, como históricamente ha sucedido y sucede, especialmente cuando estas interpretaciones se vuelven en contra del ser humano. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo de que la palabra de Dios es infalible. Sin embargo, el problema está en cómo interpretamos la palabra de Dios, porque, como dice acá, muchas veces se le puede interpretar a la Biblia de una forma caprichosa, antojadiza y errónea, y muchas veces con malas intenciones. Entonces, la razón aquí, en cierta forma, trata de ser ese freno, digamos, a ciertas exageraciones o a ciertas, digamos, excesos en cuanto a la interpretación de las escrituras. No podemos interpretar cosas que no vayan conforme a la razón humana, ¿no? Y digamos, por otro lado,
la fe no es una fe desprovista de razón, sino que es razonable creer en lo que creemos. O sea, tenemos razones legítimas para creer en la fe que nosotros defendemos. El cristianismo no es un fideísmo ciego, es una fe razonable, como dice el gran William Lane Craig. O sea, tenemos también la habilidad de, a través de la razón, plantear nuestros puntos de vista teológicos. Entonces, cuando las interpretaciones se vuelven contra el ser humano, por ejemplo, una persona que quiera utilizar las escrituras para justificar el racismo o la esclavitud o el genocidio o algún tipo de pensamiento anticientífico, hoy día vemos mucho, lamentablemente, en el mundo protestante, este pensamiento anticientífico o que se coloca en una posición ya contraria a los descubrimientos de la arqueología o de la geología, de la paleontología. Entonces, bueno, es preocupante. No digo que no debamos cuestionar ciertas cosas, obviamente no todo lo que la ciencia ofrece es infalible, tampoco creo eso, pero tampoco debemos ser anticientíficos, ¿no? Entonces, ahí es donde la razón nos entra a interpelar en cierta forma. La Iglesia Metodista apela, ya dijimos, a la tradición de la Iglesia, ahí está el consenso de los primeros siglos, pero también apela a la razón como correctivo de las interpretaciones antojadizas. John Wesley decía que toda religión irracional es una falsa religión. Una actitud de misticismo puro, por ejemplo, que solo valora el sentimiento y desprecia la razón, es contraria a las escrituras. Hay que señalar que la razón, por otro lado, no nos provee de todas las fuentes de revelación, sino que es una facultad lógica que nos capacita para ordenar y comprender la evidencia de la revelación. O sea, la razón es lo que nos permite ordenar las ideas, nos permite argumentar, digamos, con lógica, con orden, con consistencia respecto de lo que nosotros pensamos o creemos. Y junto con la tradición, dice, nos provee de las armas necesarias para evitar interpretaciones equivocadas de las escrituras. La razón ayuda a moderar los estados emotivos irracionales en los cuales pueden caer los creyentes. Por eso consideramos que una de las características del metodismo es un entusiasmo racional. O sea, por un lado, tampoco los metodistas somos robots hiperracionalistas, sino que también somos entusiastas, nos motiva, nos produce una alegría, un cariño, un sentimiento bueno, razonar sobre la fe, pero ese razonamiento es, obviamente, y perdonen la redundancia, está dentro de lo que es racional, ¿no? Entonces, eso es el metodismo, un entusiasmo racional. Y luego, bueno, pasamos ya a la cuarta patita, que esta ya es de cosecha de Wesley. Todas las anteriores, la tradición, la escritura y la razón ya estaban presentes dentro de lo que era el quehacer teológico del anglicanismo, pero Wesley le añade la experiencia. Y la experiencia es muy importante, especialmente para los metodistas, porque los metodistas nos basamos mucho en el testimonio del cristiano al momento de hacer teología. Y los metodistas consideran que todo lo anterior, es decir, la Biblia, la tradición y la razón, debe conducir a que el mensaje de salvación y comunión con Dios lleguen a ser una experiencia personal. O sea, todo esto no puede ser una especie de gnosticismo o de intelectualismo, de hacernos pensar que por el conocimiento, por el razonamiento que nosotros tenemos, podemos llegar a un encuentro o podemos llegar a ser salvos, sino que más bien es la experiencia personal, la comunión con Dios, el encuentro con Cristo, lo que nos hace, en cierta forma, cerrar este cuadrilátero, o sea, lo cierra y nos da, digamos, la plenitud del quehacer teológico. Es decir,
sin fe, sin la experiencia de fe, sin el Espíritu Santo que nos toca y nos habla al corazón, simplemente sería abordar el cristianismo desde una perspectiva académica, una teología de salón de clase, no una teología experiencial, no una teología viva, no algo que nos mueva al actuar. Por lo tanto, el cristiano metodista es aquel que se da cuenta no solo intelectualmente, sino con todas las facultades de su persona, incluyendo sus sentimientos, su ética y también ese sentir de la espiritualidad, esa voz del Espíritu Santo que le dice que sus pecados han sido perdonados y que es salvo en Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma, de que somos salvos y que somos perdonados en Cristo. Entonces, por eso la experiencia es muy importante. Sin embargo, y aquí viene la otra cara, ¿no? La experiencia no es fuente de verdad separada de la Biblia, sino que esta es una experiencia personal, movida por el Espíritu Santo y hace realidad toda verdad doctrinal. Transforma la fe en algo personal y único. O sea, esto es importante porque también algunos hermanos que yo amo mucho, los quiero mucho, con todo el cariño a mis hermanos los pentecostales, hay algunas corrientes dentro del pentecostalismo que ya van a un extremo de poner la experiencia por encima de todo, ¿no? Entonces, incluso algunos ya de movimientos que se alejan mucho de la ortodoxia cristiana, ven la experiencia incluso con mayor peso, como una especie de nueva revelación, en contraposición a la Sagrada Escritura. Entonces eso está mal y nuevamente hay que tener en cuenta que Wesley nunca puso por debajo la Escritura, siempre tuvo la Escritura como la principal fuente y la única fuente infalible. La Escritura es la que no complementa, sino que es la Escritura es la que en el fondo da el sello de aprobación de las otras tres, porque todo lo que nosotros analizamos a la luz de la experiencia, a la luz de la tradición y a la luz de la razón debe estar conforme a las enseñanzas de la Escritura. Es decir, esta mesita de 4 patas tiene que tener sus 4 patitas, digamos, a la misma altura, no puede, digamos, desequilibrarse una en contra de la otra. Básicamente, tiene que estar todo en armonía. Y eso es la genialidad de Wesley. Por lo tanto, entonces dice aquí, solo en el encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, las doctrinas se convierten en convicciones y son base de seguridad. Para los metodistas, mucho más importante que la precisión de la terminología con la cual expresamos nuestra fe, es que vivamos en amor. Nuevamente aquí está el carácter de teólogo práctico de Wesley, porque Wesley no le interesaba tanto que nosotros supiéramos todo un conocimiento sistemático de cada una de las cosas de la teología. O sea, Wesley no le interesaba que nosotros nos leyéramos por completo la institución de Calvino, no le interesaba que supiéramos cada una de las cosas con cada detalle, ¿no? de estas obras, de estas magnas obras, que obviamente son muy enriquecedoras, pero no era la intención de Wesley esto, sino que lo que él quería es que nosotros nuestra fe la expresáramos, la experimentáramos y la tradujéramos en amor a Dios y en amor al prójimo. Y ese amor es el amor que obra digamos, para el prójimo y para la gloria de Dios, ¿no? O sea, las buenas obras, la búsqueda de la santidad personal, la santidad social, la justicia social, el hacer, entregarse, digamos, al prójimo, a quien lo necesita, eso es muy importante. Y recordemos que Wesley no solamente fue un predicador, también fue un gran renovador o llamémoslo reformador social también, ¿no? Él estaba muy preocupado por los problemas sociales de su época, el alcoholismo, la prostitución, el trabajo infantil y todas esas cosas que se veían en el siglo XIX en Inglaterra y que afectaban a la sociedad. Y vemos que Wesley
iba a los lugares donde había gente más pobre y más necesitada, y no solamente les entregaba la palabra de Dios, sino que también buscaba la forma de resolver cuáles eran los problemas de carencia que tenían, ¿no? No basta simplemente con rezar, no basta simplemente con predicar y decir, no, hermano, voy a orar por ti, sino también esa fe, como dice el libro de Santiago, tiene que traducirse en obras de amor hacia el prójimo, en ver cómo ayudamos a la persona. Y así es como nosotros estamos viviendo el verdadero evangelio. Por lo tanto, Wesley decía, y esto ya creo que a modo de conclusión, dice que el metodista es una persona en cuyo corazón el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Claro, la gracia de Dios es amor en el fondo, y su amor se nos derrama a nosotros, y nosotros al mismo tiempo, al tener esta capacidad por la gracia de Dios de ser colaboradores de Él en su reino, podemos también reflejar ese amor y entregarlo a los demás, así como se nos fue dado, nosotros también lo damos. Jesús le decía a los discípulos, dad de gracia lo que a ustedes les fue dado de gracia, ¿no? Entonces eso es muy bonito, esa parte de la experiencia. Y bueno, aquí ya terminando la presentación, aquí está en la página web de donde saqué cada uno de los textos de esta presentación. Así que, si ya nos vamos aquí, bueno, para cerrar solamente aquí les dejo la imagen de Wesley con el cuadrilátero. Y bueno, no tengo mucho más que agregar. Quiero decirles que si les ha gustado el video, denle like, compártanlo con sus amigos. Espero que también más adelante siga hablando de otros temas y ojalá que les haya gustado. Déjenme sus comentarios ahí también, qué les ha parecido. Si quieren de repente que hablemos esto en un live, también lo puedo hacer para invitar a otras personas y conversar de esto. No tendría ningún problema. Y bueno, hasta que nos veamos en una próxima ocasión, les doy la más cálida de las bendiciones. Sigan orando, sigan yendo a la iglesia, sigan confiando en Dios y recuerden de que el mundo es mi parroquia. Un abrazo grande. Su origen, el Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico.